A los 18, en el año más puro de nuestro amor, memoricé 520 palabras en inglés el día de San Valentín para declararle mi amor a John Hanks. Y para demostrar que su amor no era menos que el mío. Él memorizó 1,4 palabras en respuesta, ese mismo día. Nos enamoramos tan profundamente, que parecíamos haber perdido hasta las neuronas. Hicimos un pacto, entrar juntos a la Universidad de Tsinghua. Pero al final, él se fue al extranjero, y yo reprobé el examen de ingreso. Años después de graduarnos, volvimos a encontrarnos, en una obra de construcción. Bajo el sol abrasador, mi cuerpo estaba cubierto de sudor y polvo, la camiseta empapada se pegaba a mi piel, hecho un desastre. Y él, era el representante principal del cliente que venía a inspeccionar el proyecto. Oliver, brinda otra vez con el presidente Hanks. En el salón privado del hotel, alcé mi copa hacia el asiento principal y la vacié de un trago. El alcohol me quemaba el estómago, que ya se revolvía violentamente. Aún así, tuve que mantener una sonrisa, mientras la amargura me carcomía por dentro. En la cabecera, John Hanks bebía solo, inexpresivo, sin regalarme siquiera una mirada de reojo. Mi jefe directo, el director Siemens, intentó mediar por mí, presidente Hanks. Usted sabe que Oliver no lo hizo con mala intención. Quiso hacer el bien, pero lo hizo mal, continuó. Vio que el casco de un obrero estaba en pésimas condiciones. Como ya había terminado su ronda, le dio su propio casco. No es que anduviera por ahí sin protección por descuido. El contratista, el presidente Baker, frunció el ceño al oír eso, ¿así? Entonces, director Siemens, ¿está diciendo que el problema es mío? No, presidente Baker, no quise decir eso. No me quedó otra que observar a mi jefe tragar su orgullo y sonreír para disculparse, todo por culpa mía. Yo seguía bebiendo, mezclando vino tinto y licor blanco. Entre trago y trago, no podía evitar echarle miradas furtivas a John. Junto a él se sentaba un joven vestido con las últimas tendencias, su socio, y uno de los principales inversores del parque tecnológico que estaban por construir. Empujó una botella entera de Baijiu frente a mí y dijo, basta de discusión. Háganme un favor, si Oliver se toma esta botella, el asunto termina aquí. Me quedé mirando esa botella de Mauta y de un gin, de altísima graduación. Mi mano, aferrada al vaso, temblaba. El rostro del director Siemens se tensó. Presidente Jones. Oliver ya ha bebido bastante. Si se toma un gin más de licor, esto puede terminar muy mal. Oliver no es más que un asistente de diseño. Ni siquiera es diseñador titular. Y se anda paseando por la obra como si fuera el jefe. ¿Dónde queda la cara del presidente Baker con eso? Medio borracho, el presidente Baker sacó la panza y se dio una palmada en la mejilla brillante de grasa. Exactamente, un simple asistente haciendo esas cosas es como darme una bofetada. ¿Estás diciendo que yo no les doy buenos cascos a mis obreros? Escuché a David Jones entrecerrar sus ojos de zorro, avivando el fuego y dándole vuelta a la historia. Instintivamente, miré hacia John. Él seguía aburrido, la cabeza agachada revisando su celular. No bebía, no ofrecía copas, y tampoco le importaban las indirectas que volaban a su alrededor. Tenía la garganta seca. Me forcé una sonrisa torcida. Tomé la botella y serví 3 copas. Levanté la primera. Mis disculpas, presidente Baker, fue un error de juicio de mi parte hoy. Me castigo con una copa más. La bebí de un trago. El licor ardía desde la raíz de la lengua hasta el estómago. Dejé el vaso vacío y levanté la segunda. Presidente Jones, gracias por darme la oportunidad de aclarar el malentendido. Esta copa va por usted. Otra copa bajó. Un calambre sordo apretó mi estómago. Pero no me encorvé, al contrario, me enderecé aún más. La tercera, al presidente Hanks. Después de la tercera copa, aguanté, y aguanté, pero no pude más. Corrí al baño y vomité. El dolor punzante me retorcía el estómago, no podía mantenerme en pie, solo podía arrodillarme, como si fuera a vomitar hasta la bilis. Pasó un buen rato hasta que logré incorporarme. Al abrir la puerta del baño, vi una figura alta de espaldas en el lavabo, lavándose las manos con calma. Era John. No había nadie más. Y la humillación que había estado tragando no pudo contenerse más. ¿Qué pasa? ¿Viniste a ver si ya me había bebido hasta morir?
Se giró y se secó las manos con una toalla de papel. Han pasado tantos años, y aún no puedes decir una palabra decente. Tan frío y cortante, este John me resultaba un desconocido. Forcé el rostro. Veo que te has vuelto mucho más venenoso. Él bajó la mirada hacia mí. En comparación contigo, todavía tengo que practicar. Mi estómago ya me dolía, y sus palabras heladas lo agitaron más. La amargura y el dolor me invadieron de golpe. Un espasmo súbito me torció el vientre, y todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el hospital, conectada a un suero. John estaba sentado a un lado de mi cama, con los ojos cerrados, descansando. Solo entonces tuve la oportunidad de observarlo bien. Había madurado mucho. Sus facciones se habían vuelto más angulosas y definidas, ya no quedaba ni rastro de la ternura adolescente de antes. Lo miré, perdido en mis pensamientos. De pronto, el timbre de su teléfono rompió el silencio. Abrió los ojos de golpe, antes de que pudiera apartar la mirada, nuestras miradas se cruzaron. Intenté decir algo. ¿Yo? Pero no alcancé a decidir qué decir, cuando él contestó la llamada. El tono de su voz cambió por completo, era suave, ajeno, casi tierno. Duerme primero, dijo. Regresaré en cuanto termine. Del otro lado, una voz masculina distorsionada respondió con una risa, ¿otra vez me dejas plantado? ¿Cómo piensas compensarme cuando vuelvas? Hablaremos después. Descansa, contestó él. Las palabras que yo iba a decir se esfumaron. Un relámpago me atravesó la mente y me dejó en blanco. Cuando colgó, pregunté con voz ronca, ¿era tu novio? ¿Tienes a alguien nuevo? Él alzó una ceja. ¿Y eso qué te importa? Su tono sonaba irritado. ¿Acaso estaba de mal humor porque había arruinado su noche romántica? Si no quería estar aquí, ¿por qué me había llevado al hospital? La pregunta se me quedó en la garganta, sonaba demasiado amarga, demasiado como una acusación. No pude decirla. Me forcé a esbozar una sonrisa rígida. Él bajó la mirada hacia mi brazo. ¿Qué te pasó? ¿Te estás autolesionando, Oliver Martínez? Seguí su mirada. Vi las marcas, quemaduras de cigarro, cicatrices de cuchillas esparcidas sobre mi piel. 2 cortes en la muñeca eran más profundos, normalmente los cubría con camisas de manga larga o el reloj. Pero la enfermera había subido las mangas para colocar el suero, dejando mis heridas al descubierto. Sentí como si me hubieran desnudado el alma. Bajé la manga apresuradamente. Negué con reflejo automático, claro que no. ¿Crees que soy el tipo de persona que se hace daño a sí misma? Intenté bromear con amargura. Solo salí con un imbécil, le gustaban esos juegos. ¿Y tú lo dejaste jugar contigo así? Interrumpió John con voz afilada. ¿No temías que te matara en el proceso? ¿Y qué te importa? Pensé. Si tú ya no quieres jugar conmigo. Desechó por dentro, me envolví en mi armadura sarcástica. Porque lo amaba. Y lo hacía porque quería. Oliver Martínez, escupió él, das asco. Soltó la frase y se marchó. Me quedé solo, encogiéndome poco a poco sobre la cama. Tenía el suero goteando en el brazo, pero el estómago me seguía doliendo como si me retorcieran por dentro. Al día siguiente pedí unos días de permiso. Mi jefe, el director Simons, era un buen hombre, uno de esos pocos arquitectos célebres con un temperamento realmente paciente. No me reprendió, comprendió que había bebido hasta provocarme una hemorragia gástrica, y además, me dio 2 días libres extra. Miré el calendario y decidí volver a mi ciudad natal, en el norte de Jiangsu. Era el aniversario de la muerte de mi madre. El cielo estaba cubierto de nubes grises. Compré un ramo de pequeños crisantemos blancos y fui al cementerio. Al llegar, limpié con cuidado la foto amarillenta en su lápida y coloqué las flores a sus pies. Encendí un cigarrillo y dejé que el humo se elevara frente a su retrato. Los crisantemos blancos son baratos, dije en voz baja. Pero es lo único que tu hijo sin futuro y sin dinero puede comprarte. Solté una risa amarga. El viejo sigue en el asilo. Cada mes cuesta una fortuna. Vendí la casa, mi sueldo no alcanza para pagar su tratamiento. Tú ya no estás, y él no volverá a vivir allí. Y yo tampoco quiero regresar a esa casa.
Hace mucho que no tengo un hogar, murmuré. He perdido todo. Y John, ya no me pertenece. Volví a verlo, mamá. Si tú lo supieras, ¿te enfadarías tanto como para volver de entre los muertos? Sonreí sin alegría. Pero, ¿qué puedo hacer? Tu hijo es un maldito gay, y eso no se cura. Encendí otro cigarrillo. Mamá, te empujé a la muerte, y ahora me toca pagar. Voy a quedarme completamente solo. Apreté el cigarrillo encendido contra mi antebrazo. Tardó un par de segundos en llegar el ardor punzante. No sé cuándo empezó a caer una llovizna fina, cuando volví en mí, ya estaba medio empapado. Aún así, no me moví. Miré fijamente la sonrisa serena en la foto de mi madre. Cuanto más culpa sentía, más profundo era el odio. Odiaba a mi madre. Y me odiaba a mí mismo. Mamá, ¿te dolió cuando saltaste desde el tejado? Susurré. Me arrodillé ante la lápida, apoyé la frente contra la piedra fría y cerré los ojos. En mi mente volvió el caos de aquel día, los rostros distorsionados, las voces, los gritos, y al final, la imagen del suelo visto desde la azotea, una mancha roja y una mujer tendida boca abajo. Mi madre, tan miedosa toda su vida, como encontró el valor aquel día. Con tal de obligar a su hijo a romper con un hombre, a volverse normal, no dudó en usar su muerte como amenaza. A los 18 amé a alguien. Y a los 18 lo perdí todo. ¿Qué fue lo que me sostuvo durante esos 10 años? ¿Que me enseñó a gatear desde el infierno de regreso a la vida? Creo que, todavía quería ver a John una vez más. Y si, tal vez, aún me quisiera un poco, hace 10 años le debo un lo siento, murmuré. Debería decírselo en persona. Cerré los ojos. Pero parece que ya no lo necesita. Mamá, ¿y si voy a hacerte compañía, también me despreciarías? Nadie respondió. Todo estaba en silencio. Solo el silbido del viento y el golpeteo suave de la lluvia. El agua empapó mi camisa, y sentí como el calor se me escapaba del cuerpo, poco a poco. Si me quedo aquí contigo para siempre, ¿me perdonarías, mamá? 10 años son demasiado. Ya no puedo más, ya había enviado mi carta de renuncia al director Simons. Transferí todo el dinero que quedaba de la venta de la casa a la cuenta del asilo. Con eso, mientras mi padre no enferme gravemente, podrá vivir allí al menos 20 años. Los compañeros de su antiguo trabajo irán a visitarlo, no temo que las enfermeras lo maltraten. Cuando el cielo se volvió completamente oscuro, me levanté lentamente de la tumba. Avancé tambaleándome hacia la colina trasera del cementerio. Allí había un acantilado. El monte estaba cubierto de espinos y maleza, mis brazos y piernas se llenaron de cortes sangrantes. No me importó. Caminé directo hasta el borde del precipicio. Durante 7 años, cada vez que venía a ver a mi madre, me detenía allí por un momento. Pero hoy, finalmente, había tomado una decisión. Di un paso hacia adelante. El timbre del teléfono sonó, estridente, rompiendo el silencio. Dudé un instante, lo saqué del bolsillo. Era un número desconocido. En ese segundo, un presentimiento me atravesó el pecho, era John. Tragué saliva y contesté. No se oyó nada. Pasó tanto tiempo que creí haberme equivocado de número. Entonces, una voz masculina familiar resonó, ronca, temblorosa. Oliver, esas heridas en tu brazo, ¿de verdad fueron por salir con un imbécil? Me quedé mudo. No esperaba que llamara solo para preguntarme eso. Tras unos segundos de duda, respondí con dificultad, sí, Oliver, ¿por qué te gusta tanto mentir? ¿Cuántas veces más piensas engañarme? Una sombra de confusión nubló mi mente. Solo le había mentido a John 2 veces, una hace 10 años, y otra, hace 3 días. ¿Por qué hablaba como si le hubiera mentido 1000 veces? Aquel año, no sabía cómo los padres de John se habían enterado de lo nuestro. Su reacción fue violenta. Incluso en un momento tan crucial, le tramitaron una suspensión académica. Querían enviarlo al extranjero, hacer que estudiara allí. Pero John no aceptó. Se rebeló con todas sus fuerzas. Huyó de casa, con el cuerpo lleno de moretones, solo para venir a verme, y pasar conmigo mi cumpleaños. Esa fue la última vez que fui feliz en mi vida. Aquel día lo encontraron y se lo llevaron de vuelta a la fuerza.
Y cuando yo regresé a casa, mi padre me abofeteó. Mi madre estaba sentada en el sofá, llorando con los ojos hinchados. Se levantó y me agarró del brazo. Oliver, ¿cómo puedes amar a un hombre? Rompe con él ahora mismo. Nos mudaremos, nos iremos lejos. ¡Qué vergüenza!, gritó mi padre. ¿Sabes que ya se corrió la voz en mi trabajo? Me has hecho perder toda mi dignidad. Se dio una palmada en la cara, furioso, y me golpeó otra vez. Retrocedí 2 pasos y caí de rodillas. Papá, mamá, lo siento. Me gustan los hombres. Es algo con lo que nací. Fui yo quien lo persiguió. Cállate. Rugió mi padre, dándome una patada directa en el pecho. El dolor me dejó sin aire, caí al suelo, encorvado, sin poder levantarme. Mi madre palideció, lo sujetó del brazo y me gritó entre lágrimas: Oliver, pídele perdón a tu padre. Di que no te gusta ese chico, que fue un error. No puede ser que te gusten los hombres. Seguro pasas demasiado tiempo con el teléfono y eso te ha confundido. Jadeando, con el pecho ardiendo, miré a mi padre, como un león enfurecido, y a mi madre, que sollozaba sin poder respirar. Mis lágrimas también comenzaron a caer. Arrodillado ante ellos, balbuceé: mamá, de verdad no puedo obligarme a amar a una mujer. Al oír mis palabras, mi padre se enfureció aún más y me atacó con puños y patadas. Durante toda su vida había venerado la apariencia, la reputación. Yo tenía buenas notas, buena presencia, era rebelde, sí, pero siempre obediente dentro de lo razonable. Había sido su orgullo, el hijo que le daba prestigio frente a los demás. Y, de pronto, me había convertido en la mancha de su vida. Mientras me golpeaba, gritaba entre dientes: desgraciado sin entrañas. Tienes el cerebro podrido. ¿Acostarte con un hombre? ¡Qué asco te das! ¿Sabes lo que es tener a mis compañeros de trabajo agitándome fotos tuyas besando a otro hombre en la cara? ¿Y todavía tienes la desfachatez de decir que te gustan los hombres? Te crié, te alimenté, te eduqué, solo para que me humilles así. Cuanto más hablaba, más furioso se volvía, los golpes caían con más fuerza. Te lo advierto. Si vuelves a ver a ese tipo, te mato a golpes. Yo me cubría la cabeza y me encogía en el suelo, dejándolo que me golpeara y me insultara. Ya no distinguía si dolía más mi cuerpo o mi corazón. Aturdido por el dolor, no entendía en qué había fallado. La orientación es algo con lo que se nace. Yo solo amaba a alguien. No había cometido ningún delito, ni engañado a nadie. Mi madre, al principio, también me gritaba. Pero al ver que mi padre perdía el control, intentó detenerlo. Él la apartó de un manotazo. «Basta. Lo vas a destrozar si sigues pegándole», gritó ella entre sollozos, intentando sujetarlo. Corrió a abrazarme, pero mi padre la agarró del brazo y la empujó hacia atrás. Su cintura chocó con el borde de la mesa de centro, lanzó un gemido de dolor. Levanté la cabeza de golpe. «Mamá, ¿estás bien?». Con los ojos llenos de lágrimas, ella gritó de repente y salió corriendo hacia la puerta: «Tom Martínez. Si matas a nuestro hijo, yo moriré con él. Quédate solo si quieres». Subió corriendo las escaleras. Sin pensar, me puse en pie y la seguí. Mi padre, aturdido por un instante, reaccionó y corrió detrás de nosotros. Nunca imaginé que mi madre, tan frágil, pudiera correr tan rápido. Subió hasta la azotea, se subió al borde de piedra y, entre lágrimas, me miró suplicante: «Oliver, rompe con ese hombre. ¿Es más importante que nosotros? ¿Más importante que tu familia?». Mis labios temblaban. Quise acercarme para bajarla, pero al moverme gritó y tuve que detenerme. No podía responderle. Porque aunque rompiera con John, nada cambiaría. Me gustaban los hombres, si no era John Hanks, sería John Brown o John Fisher. No podía, contra mi conciencia, casarme con una mujer y tener hijos solo para cumplir con ellos. Eso sería un infierno para mí, y cruel para ella. Pero no me atreví a provocarla más. Solo pude rogar: «Por favor, cálmate y baja del barandal. Volvamos a casa y hablamos, ¿sí?». Abajo ya se había reunido una multitud. Los vecinos del edificio subían para intentar convencerla. Era un conjunto de viviendas del trabajo, todos se conocían.
De pronto, la voz de mi padre cortó el aire. Oliver, todavía no vas a ceder. ¿Vas a obligar a tu madre a morir por tu culpa? Sus palabras dejaron la azotea en un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí que el mundo giraba. Miré a mi padre. En sus ojos brillaba una seguridad cruel. Había ganado. Mis padres estaban usando la vida de mi madre para doblegarme. Guardé silencio 2 segundos y, finalmente, me arrodillé ante ella. En mi mente apareció John, horas atrás, con el labio amoratado y aún sonriendo al desearme feliz cumpleaños. Me había dicho, resiste, Oliver. Cuando entremos en la universidad, todo estará bien. Nos iremos de Jiangsu del norte a la ciudad B, y estudiaremos juntos en las mejores universidades. Cuando entremos, seremos libres. Cerré los ojos, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Con la voz desgarrada, murmuré, está bien, mamá, romperé con él. Solo baja, por favor. Mi madre rompió a llorar de alivio y repitió entre sollozos, eso está bien. Termina con él y todo volverá a ser como antes. Mi padre, satisfecho y con aire triunfante, se apresuró a ayudarla a bajar. No sé si la oscuridad le nubló la vista o si sus fuerzas la abandonaron de repente. Su cuerpo titubeó, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Mi padre alcanzó a sujetarle la mano y tiró de ella con fuerza, pero no pudo retenerla. El tirón lo arrastró hacia adelante también. Todo ocurrió a cámara lenta, vi el terror congelarse en su rostro, y luego soltarla. Mamá, grité, mientras su cuerpo se inclinaba hacia el vacío. Corrí para atraparla, pero ya era demasiado tarde. Solo pude verla caer, y abrirse en una flor roja de sangre contra el suelo. Los gritos resonaron por todo el edificio. Un instante después, mi padre reaccionó y me abofeteó con furia. ¡Ah, asesino! Tú llevaste a tu madre a la muerte. Me quedé petrificado. El mundo pareció alejarse. Los gritos, las acusaciones, los sollozos, todo se volvió un murmullo distante. Solo quedaba en mis ojos aquella flor roja. Desde que era niño, mi madre siempre había sido dulce. Temerosa, asustada hasta de los insectos, y más aún del dolor. Solía decir que el peor dolor de su vida había sido darme a luz, tanto, que nunca quiso tener otro hijo. Yo era su único hijo. Su único tesoro. Mamá, ¿qué dolió más? Traerme al mundo, o caer desde el 12º piso. Atravesé su funeral como un fantasma. Cada mirada dirigida hacia mí estaba llena de desprecio y acusación. Mi padre, destrozado, encaneció en apenas unos días. Pobre Tom Martínez, decían, tan viejo ya, viudo, y con un hijo tan indigno. Y aquella madre, tener un hijo tan maldito, provocó su muerte por un hombre. Los murmullos no cesaban. Pero aquello fue solo el principio de la pesadilla. Después del funeral, cuando faltaban 3 meses para el examen de ingreso a la universidad, mi padre fue a la escuela y solicitó una baja temporal. Luego me envió a una institución de corrección en lo profundo de las montañas. El lugar estaba completamente aislado. El personal se hacía llamar instructores. Mostraban sonrisas amables frente a mi padre, asegurándole que podían curar mi orientación. La homosexualidad es una enfermedad, le dijeron. Los jóvenes la contraen por pasar demasiado tiempo con el teléfono y consumir basura. No se preocupe, señor Martínez, aquí somos expertos en curarla. Nuestros resultados son excelentes. Mire estos casos de éxito. Satisfecho, mi padre me dejó en el infierno. Había cámaras por todas partes, incluso en los baños. A veces, los instructores reproducían sin pudor las grabaciones de nuestras necesidades fisiológicas en una pantalla gigante. No importaba el lugar ni la hora, solo su estado de ánimo. Podían hacerlo incluso en el comedor. Al principio, aquello me revolvía el estómago, después, me volví insensible. Los pervertidos, como nos llamaban, vivíamos bajo vigilancia las 24 horas, expuestos al juicio de todos. Los golpes y los insultos eran lo más común, pero lo peor eran los sedantes, y las descargas eléctricas. Mi padre les había entregado fotos mías besando a John. Las pegaban junto a la televisión y ponían pornografía gay frente a mí. En cuanto mi cuerpo reaccionaba, los electrodos en mi piel se activaban al instante. El médico repetía una y otra vez, ¿pervertido? ¿Todavía te gustan los hombres?
Amar a un hombre es una enfermedad. Si te gustan, tomarás medicinas toda tu vida. Te daremos descargas hasta que te cures. Poco a poco, su tratamiento empezó a surtir efecto. Empecé a temer mirar la foto de John. Ellos lo tomaban como una señal de progreso, como si yo por fin lo odiara. Pero no era eso. No odiaba a John. Me odiaba a mí mismo. Al Oliver feo, cobarde y despreciable. Pasé 3 años completos en ese lugar. Y al final, no fue mi padre quien me sacó de allí. Sufrió un derrame cerebral, dejó de pagar la cuota y me echaron. Salí sin nada. No sabía cómo volver a vivir entre la gente. Vendí la casa para pagar su hospitalización, y pensé que, después de eso, ya no valía la pena seguir viviendo. Pero, al limpiar mi habitación, cayó de un libro una vieja foto de John. Era de antes de que estuviéramos juntos, una que le tomé en secreto. Él estaba leyendo en la biblioteca, con una pared llena de libros detrás. Su perfil sereno, inclinado sobre la página, era de una belleza imposible. Mi primer impulso fue acurrucarme en una esquina, temblando. Durante años, ver su rostro significaba golpes, hambre y descargas. Pero esta vez no pasó nada. No hubo castigo. Tardé un buen rato en recordar que ya había salido de aquel infierno. Luchando contra el miedo y las náuseas, me arrastré hacia la foto. Eran solo 5 metros, y sin embargo sentí que había cruzado del abismo a la luz del amanecer. Todo mi cuerpo se resistía, pero seguía avanzando. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, por fin toqué la foto. Estaba hecho trizas, con las lágrimas secas marcadas en mi rostro. Y en ese instante, ya no quise morir. Aún quería verlo una vez más. Solo una. Quería decirle que lo sentía. Que no cumplí nuestra promesa, que no entré en la universidad que soñamos juntos. Y quería saber cómo estaba. Si era libre. Me fui a la ciudad B, donde habíamos prometido estudiar juntos. Despreciaba a los terapeutas y no podía pagar antidepresivos. Muchas noches, tenía frente a mí una navaja y una fotografía. Cuando ya no podía más, volteaba la foto boca abajo y trazaba una línea ligera sobre mi antebrazo. Dejar salir el dolor me ayudaba a respirar. Si lograba aguantar hasta el amanecer y miraba la foto de John, encontraba el valor para vivir un día más. El centro de conversión había sido desmantelado por completo, sin libros, sin papeles. La televisión solo emitía pornografía y vergüenza pervertida. Mi mente quedó arruinada por basura y medicamentos. Estudiar se volvió una tarea casi imposible. Aún así, trabajaba y compraba libros de arquitectura, devorándolos poco a poco. Si no entendía algo, lo leía 100 veces. Por casualidad, conocí al director Siemens, un arquitecto reconocido. Me convertí en su asistente. Quizás nunca llegue a ser arquitecto, pero acercarme un poco a ese viejo sueño ya era suficiente. Sentía que eso también me acercaba un poco al futuro de John. Pero ahora parecía que ya no me quedaban fuerzas. Todos los demás seguían avanzando, incluido John. Solo yo seguía atrapado para siempre a los 18. Si realmente me hubiera quedado a los 18, habría sido mejor que el que muriera aquel año hubiera sido yo, no mi madre. Apreté el teléfono, obligando una sonrisa torcida, y pregunté con la calma de un viejo amigo, John, ¿estás bien ahora? Si pudiera oír que está bien, no tendría más remordimientos en esta vida. John no respondió. En su lugar, preguntó, Oliver, ¿dónde estás ahora mismo? Su voz era tensa. De pronto recordé cómo, en los días previos a nuestra ruptura, él estaba igual de rígido y solo fingía estar tranquilo. John siempre ha sido perceptivo. Estoy en casa, mentí, sin querer preocuparlo. Corté el último hilo que nos unía. Ya terminé de arrastrarme por la ciudad B por ustedes. Renuncié y volví a casa a vivir tirado. ¿Tirado cómo? ¿Tirado en un ataúd? La voz de John resonó cargada de ira. Parecía tan cercana, como si estuviera justo a mi lado. Mi mano tembló. Me di la vuelta lentamente. Una figura alta se alzaba detrás de mí. Era John. Bajé el teléfono del oído y lo miré. Sus labios se movieron, yo no sabía qué decir. Pero él caminó hacia mí paso a paso, con una expresión oscura y sombría. ¿Qué pasa? ¿Quieres saltar? Entonces salta.
Yo salto contigo. No morimos por amor a los 18, pero a los 28 aún estamos a tiempo. La intensidad de su presencia me hizo retroceder. La lluvia había mojado la piedra, mi pie resbaló, y caí hacia atrás. Detrás de mí había un acantilado escarpado. Mis pupilas se contrajeron con fuerza. En el siguiente segundo, un brazo me rodeó la cintura y me tiró hacia un abrazo. Caímos al suelo juntos. 10 años después, Jon me abrazaba de nuevo. Sus brazos eran más fuertes que hace una década, y me apretaban como si fuera a desvanecerme si aflojaba. Su corazón latía como una tormenta. «Oliver, ¿eres despiadado, cómo estás aquí?», pregunté, temblando. No respondió. La fuerza de su abrazo parecía querer fundirme con sus huesos. Jon me llevó al hotel donde se hospedaba. Solo cuando entramos a su habitación volví en mí y pregunté, «¿Por qué no estás en casa? ¿Por qué un hotel?». Sus padres deberían estar bien aún. Jon guardó silencio todo el camino. Sacó una toalla de su maleta, me empujó al baño y, sin decir una palabra, empezó a quitarme la ropa. Intenté resistirme, pero fue inútil. Era demasiado fuerte. Me desnudó por completo. Con la cabeza agachada y los hombros encogidos, me quedé bajo la luz blanca, sin un lugar donde esconderme. Mis brazos se cruzaron solos para cubrir las cicatrices, pero fue inútil, no había forma de ocultarlas. Jon me tomó del mentón y me obligó a alzar el rostro. Me topé con su mirada, y vi sus ojos enrojecidos. Me picó la nariz, aparté la vista. Guardó silencio mucho tiempo, luego encendió la ducha y empezó a lavarme. Cuando sus manos pasaron sobre las heridas de mis brazos, su tacto fue leve como una pluma. Después me dijo que durmiera primero, él salió al balcón a fumar y hacer llamadas. No sé qué le dijeron al otro lado, pero su expresión se volvió cada vez más fría, con ojos como un lobo herido que protege a su cría, doloroso y salvaje. Permaneció de espaldas a mí durante mucho tiempo, no pude ver su rostro. Me sentía perdido, sin entender cómo habíamos llegado a esto. ¿No tenía ya un nuevo novio? Mi mente era un caos, no podía dormir. Cuando regresó, cerré los ojos y fingí estar dormido. Se sentó a la orilla de la cama toda la noche, observándome. Sus dedos parecían delinear mi rostro en el aire. Con los ojos cerrados, no podía ver, pero sí sentirlo. Oliver. Oliver, su voz estaba cargada de dolor. Yo estaba perdido, sin atreverme a responder. Al amanecer, fue al balcón a atender otra llamada. Cuando volvió, el aire a su alrededor parecía más denso. Pronunció mi nombre para despertarme. Fingí que despertaba lentamente. «Vamos primero a la ciudad B, ¿sí?». Hablaba algo rápido, mientras lo hacía, ya había empacado el equipaje. Apenas terminé de lavarme cuando ya me jalaba hacia la puerta. Pero al abrirla, nos topamos de frente con una pareja de mediana edad. Me sobresalté. Eran los padres de Jon. Jon soltó mi mano y me empujó de nuevo hacia adentro. «Oliver, quédate en la habitación. No salgas». Su voz era baja, como si reprimiera algo. No alcancé a reaccionar cuando su madre perdió el control y con los ojos rojos, le gritó, «Jon, ¿de verdad vas a enfrentarte a nosotros por un hombre que ni siquiera terminó la preparatoria? Es un hombre. Lo que haces está mal, es una perversión». «Oliver, adentro». «Jon, vuelve con nosotros a casa», dijeron él y su padre al mismo tiempo. Comparado con la histeria de su madre, su padre parecía mucho más tranquilo. Me zumbaba la cabeza. La mirada de su madre era como si quisiera matarme, beber mi sangre, devorar mi carne. Pero seguía siendo la madre de Jon. Al menos sus padres estaban vivos. No quería que él terminara como yo. Intenté soltarme de su mano. «Jon, deberías irte con el tío y la tía, por ahora». Jon giró la cabeza de golpe. Su agarre se volvió tan fuerte que me dolía la palma. «No los llames así. No lo merecen». Entonces su madre perdió completamente el control. «Jon, yo te llevé en mi vientre, te di a luz. ¿Y ahora vas a tirar a tus padres y tu hogar por un pervertido que hizo que su propia madre muriera? ¿Crees que te ama tanto? Está detrás de nuestro dinero, de tu éxito. ¿Sabes que su padre sufrió un derrame y está postrado en cama? No tiene con qué mantenerlo, por eso ahora se ha pegado a ti.
¿Por qué no te contactó en todos estos años? Apenas volviste al país y se te pegó como mosca a la carne. Es un parásito. Con cada palabra de ella, mi temperatura corporal bajaba más, hasta que empecé a temblar. Miré a John, queriendo explicarle que no era así. Pero cuando abrí la boca, no salió sonido alguno. Todo comenzó a distorsionarse, el mundo entero empezó a tambalearse. Una niebla negra cubrió mi visión. Corre, corre, Oliver. Corre a un lugar donde nadie te conozca, ¿no te parecen ridículas tus propias palabras? ¿Tienes siquiera un gramo de moral o vergüenza? La voz de John temblaba al enfrentar a su madre. ¿Por qué Oliver dejó la preparatoria sin graduarse? ¿No fue idea tuya? ¿Por qué sus padres se enteraron de que estaba conmigo? ¿Por qué lo enviaron a un centro de conversión? Usaste su número de teléfono para engañarme durante 3 años. Tanto el padre como la madre de John se pusieron pálidos. Su madre soltó, ¿cómo sabes eso? Luego, intentando disimular, añadió, solo le dijimos la verdad a sus padres. Ustedes dos nunca debieron estar juntos. Si no se hubieran comportado indecentemente, nada de esto habría pasado. El padre de John también intervino, con voz firme, John, ya eres un adulto. Sé razonable. Haz lo correcto y vuelve con nosotros. En cuanto a esta persona, si de verdad no puedes dejar de preocuparte, pagaremos para que cuiden a su padre. Con eso ya habrás hecho más que suficiente. Tu futuro es brillante, no hace falta desafiar a tus padres ni tirar tu porvenir por un hombre así. John no cedió. Siguió sosteniendo mi mano, enfrentándose a sus padres. Mi débil intento de soltarme era ridículamente pequeño frente a su determinación. Oscuridad se coló por los bordes de mi visión, abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Solo cuando apareció un grupo de hombres de negro al final del pasillo, apartando a quienes habían traído los padres de John y escoltándonos escaleras abajo, volví a moverme. Al subir al coche junto a la acera, escuché una voz familiar, ¿están bien ustedes dos? Miré hacia el asiento del conductor y me encontré con una mirada astuta, cargada de emociones complejas. David Jones, el socio comercial de John. John negó con la cabeza. Gracias por hoy. Dale las gracias a alguien que lo necesite, dijo David, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. John bajó la mirada hacia mí. Yo mantuve los ojos fijos en el suelo, sin querer que viera nada fuera de lugar. Pero sus palabras de hace un momento no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, él lo sabía. Lo sabía todo. Comencé a temblar, sin poder controlarme. Todas esas humillaciones que no quería que supiera, esos días sin luz, que me enferman solo de recordarlos, habían quedado al descubierto. John me llevó de regreso a la ciudad B. Durante el trayecto no pude ocultarlo, notó mi vista nublada, el zumbido en mis oídos, y me llevó directamente al hospital para hacerme pruebas. Permanecí en silencio todo el tiempo. Solo cuando estuvimos a solas en su casa, susurré, ¿qué quisiste decir con que usaron mi número de teléfono para engañarte durante 3 años? John me envolvió entre sus brazos. Lo siento, Oliver. Lo siento tanto. Yo debí haber estado ahí para ti. Me obligaron a salir del país poco después de tu cumpleaños. Usaban tu número para contactarme, para que no sospechara, y yo ni siquiera me di cuenta. Lo siento, su voz se quebró. Abrí la boca para consolarlo y sentí el sabor salado de mis propias lágrimas. Estaba tan cansado. Todo era tan difícil. Era como si una montaña me aplastara el pecho y me impidiera respirar. Oliver. ¿Oliver? Antes de desmayarme, escuché el grito ronco y aterrorizado de John. El diagnóstico fue, trastorno depresivo mayor, con síntomas somáticos severos. El médico también dijo que tenía tendencia a la autolesión. Pero yo solo quería liberar un poco del dolor. John no se apartó de mi lado, dormía en la misma cama y se despertaba cada vez que me movía por la noche. En pocos días, ya se le notaba el agotamiento en el rostro. Su madre no se equivocaba, yo era un parásito, alimentándome de la carne y sangre de John. Mientras siguiera vivo, lo consumiría por completo. No debería ser así. Él tenía un futuro brillante. Yo no lo merecía. A las 3 de la madrugada, cuando pasó el efecto del somnífero, me desperté. John me abrazaba, al moverme, se sobresaltó. Oliver, baño, susurré.
Duerme un poco más. Fui solo. Las pastillas me tenían aturdido, apenas podía caminar derecho. Jon había escondido todo lo afilado, incluso la cuchilla de afeitar, y había acolchado cada esquina dura. Fui directamente al lavabo. El vasito de enjuague había sido reemplazado por uno de plástico, pero mi objetivo era el tubo de pasta dental. Esa marca en particular tenía una capa interna de aluminio. En el centro de reeducación, alguien había intentado suicidarse usando una tira de ese tipo. Lo encontraron a tiempo y sobrevivió. Mordí el extremo doblado, mis labios se abrieron con pequeños cortes metálicos, y no me importó. Cuando estuve seguro de haber creado un borde lo bastante filoso, lo presioné con fuerza contra mi cuello. Oliver. Justo cuando el metal rozó mi piel y empecé a empujar, una mano violenta desvió la mía. Levanté la vista, aturdido, y vi el rostro de Jon, una mezcla de pánico y furia. No dije nada. Él se agachó, me atrajo hacia su pecho, la voz hecha trizas. ¿Te duele por dentro? Dímelo, por favor. Pero no te hagas daño. El pecho me ardía, pero las palabras no salían. Habíamos estado separados demasiado tiempo, y había pasado tanto, que ya no sabía cómo hablarle. Éramos personas de dos mundos distintos. Al final solo pude murmurar, yo. Jon, no te preocupes por mí. Déjame ir. Déjame ser libre. Solo me soltó lo suficiente para mirarme a los ojos, con las manos firmes en mis hombros. Había sangre en su camisa de dormir y en su piel, solo entonces sentí el escozor en mi clavícula. El borde de aluminio había sido desviado, lo que debía cortar la arteria solo rozó la clavícula. Oliver, yo también estoy sufriendo. ¿Crees que así sería más fácil? Preguntó de pronto. Me ató las muñecas con una mano, tomó el aluminio con la otra. Lo apoyó en su piel y lo arrastró desde su clavícula hacia abajo. Ante mi mirada horrorizada, abrió una herida larga y profunda. ¿Qué estás haciendo? Grité, forcejeando para detenerlo. Oliver, lo siento. Debería haber estado contigo. Lo siento, si no fuera por mis padres, nunca habrías pasado por esto. Lo siento, apoyó su frente en mi hombro y repitió esas 3 palabras una y otra vez, con la garganta cerrada por la emoción. No, solo lo dije en mi interior. Aunque sus padres nos hubieran delatado, no fueron ellos quienes empujaron a mi madre al abismo, no fueron ellos quienes enviaron a mi padre a encerrarme en ese lugar. Al final, ¿de quién fue realmente la culpa? Las lágrimas estallaron como una presa rota. 10 años de polvo se alzaron con el lodo de la memoria, avanzando hacia un futuro que aún no podía ver. Desde ese día, cada vez que aparecía una herida nueva en mi cuerpo, una aún más profunda aparecía en el de Jon. La primera marca de cigarrillo en su brazo limpio y fuerte me golpeó como un mazo. No podía seguir así. No era justo. Poco a poco, comencé a contener mis impulsos. Empecé a tomar las medicinas que tanto temía y odiaba. Me alteraban los nervios, me arrastraban de vuelta a los recuerdos de los sedantes forzados en el centro, pero el médico dijo que ayudarían a controlar el impulso. Jon estaba ocupado, él y David acababan de traer las operaciones de la empresa de vuelta al país, pero aún así no se separaba de mí. Y cuando estuve un poco más estable, me llevó con él a la oficina. Casi no nos separábamos. Vale, me voy a quedar aquí bendiciendo tu código, ¿sí? Ese conjunto de datos no me cuadra. Échale un ojo, dijo David, haciéndole señas a Jon. Jon me miró, reacio a irse. Asentí. Estoy bien. Ve. En realidad, ya le había repetido 1000 veces que no necesitaba que se pegara a mí todo el día, pero ya había perdido toda credibilidad con él. No me creía. Vuelvo enseguida, me dijo, medio arrodillado frente a mí, con la mirada fija en la mía. Cuando se fue, David se dejó caer en el asiento frente a mí con su típico aire despreocupado. Al escucharlo hablar, de pronto recordé la llamada telefónica aquella noche en que Jon me llevó al hospital, sonaba muy íntima. Debía de haber sido David. Me invadió una ola de incomodidad. ¿Habían estado juntos? ¿Jon me trataba así solo por culpa? Me hundí en una espiral. David habló primero. Oliver. Levanté la cabeza de golpe. Él sonrió. Primero que nada, perdón por aquella noche que te forcé a beber. No sabía que acabarías en urgencias. Mi culpa.
Tras una pausa, dije, está bien. Tú y John, quise preguntar, pero las palabras se evaporaron. David, diplomático nato, notó mi expresión y puso cara de fastidio. ¿Qué? ¿Crees que hay algo entre John y yo? Se frotó el brazo. ¿Usó mi presencia para provocarte? No respondí. Él chasqueó la lengua. ¿Puedes decir que soy gay pero no darte cuenta de que John y yo usamos el mismo modelo? Abrí los ojos, confundido. Él frunció el ceño. ¿De verdad no lo notas? ¿Estás diciendo que no tengo estilo? No, murmuré. Bufó y siguió hablando, esa noche serví las copas porque te reconocí. Todos en la empresa saben que el presidente Hanks tiene novio. Yo fui a la universidad con él, sé más que la mayoría. Desde primer año, vivía casi del aire. Si no estaba en clase, estaba trabajando turnos dobles. Y cada mes, enviaba dinero a casa, para su novio, contó David, porque el padre de su novio estaba enfermo y necesitaban una cantidad importante cada mes. Durante años casi no descansó, dormía apenas 4 o 5 horas por noche. Aún así, en las semanas más críticas antes de entregar su portafolio final, su pareja lo dejó. Empecé a temblar de pies a cabeza. David continuó, perdió completamente la cabeza durante un tiempo. Nadie pudo detenerlo de volar de regreso. No sé qué vivió aquí. 2 semanas después volvió a Estados Unidos, completamente cambiado. Antes, incluso lavando platos medio muerto, sonreía cuando hablaba de su novio. Después, seguía siendo incansable, pero cada vez más frío. Hasta que te encontró aquí y me pidió que investigara sobre ti, no tenía idea. Resultó que todo ese tiempo, los mensajes desde tu número venían de sus padres. Lo habían planeado con cuidado y mantenían los intercambios breves para no delatarse. Cuando escribían, era solo para quejarse, que estaban agotados, que cuidar al padre era una carga, que por qué no estaba contigo, o para ilusionarlo con una cita y luego dejarlo plantado. Querían que John llegara a resentirte, con todas esas presiones mezquinas de la vida real, la decepción, la fatiga. Pero él jamás pensó que fueras una carga. Solo se culpaba a sí mismo por no haber hecho más, por ser inútil. El rostro de David se volvió grave. Solo supo toda la verdad cuando le mostré los resultados. Me quedé en silencio, aturdido. Jamás imaginé que su vida en el extranjero había sido así. Con una familia como la suya, ¿cómo pudieron sus padres hacerle eso? El corazón se me apretó. David me miró directamente. No te cuento esto para que perdones a sus padres, él mismo no puede perdonarlos. Te lo cuento porque ambos sobrevivieron a esos años imposibles, cada uno a su manera. Él luchó tanto que finalmente tiene el poder para ser libre junto a quien ama. Oliver, no mueras antes del amanecer. 3 años después. ¿Ya salieron los resultados? John irrumpió en la habitación. Me envolvió entre sus brazos y se encajó a mi lado en el sofá para mirar con ansiedad la pantalla del portátil. Yo estaba encorvado, con las rodillas abrazadas contra el pecho, sin decir palabra. John intentó consolarme enseguida. No pasa nada, siempre está el año que viene. Ya lo hiciste increíble. Me atrajo completamente sobre su regazo. Aún así, no hablé. Besó mi frente, luego bajó lentamente hasta mis labios. Sus labios y lengua acariciaban, buscando respuesta, pero yo no reaccioné. Era como una piedra. Me soltó y se inclinó con ternura, no te pongas triste. Si quieres intentarlo de nuevo, lo haremos el año próximo. Si no, lo dejamos. No hay presión. Somos ricos, podemos hacer lo que quieras. Vi ese concepto paisajístico en tu escritorio, lo financio y lo construimos ya, ¿te parece? Hundí el rostro en su cuello, los hombros me temblaban levemente. ¿Estás llorando? Susurró. Solo es la licencia de arquitecto de clase 1. No es como en la preparatoria. Ya ni vale tanto. No llores. Esta noche me pongo ese uniforme que me compraste, ¿sí? ¿Lo dijiste? Levanté la cabeza de golpe, con una sonrisa curvada en los ojos. Él me miró, luego rozó mis mejillas secas, confundido. No hay lágrimas, ¿entonces qué está mojando mi cuello? Va. Sonreí demasiado fuerte y no cerré la boca, solté una carcajada.
Mira bien la pantalla, le dije. Bajó la mirada. Vaya, vaya. ¿Aprobaste? ¿Me estabas tomando el pelo? Saltó para hacerme cosquillas. Me retorcí, fingiendo indignación. ¿Qué dijiste hace un momento? ¿Que una licencia de clase 1 no vale nada? Jamás dije eso. En la capital casi nadie la pasa. Vale oro. Eso pensé, levanté la barbilla con orgullo. Anda, ve a ducharte y cámbiate. Esta noche mando yo. Sí, señor. Ya voy, ya me cambio, ya obedezco. Lo vi dirigirse al dormitorio y luego bajé la mirada a la pantalla una vez más. En estos 3 años me mantuve en tratamiento, terminé una licenciatura de educación para adultos, pasé el examen de arquitectura y volví a la firma del director Siemens. Retomé mi sueño, aunque 10 años tarde, aún había tiempo para alcanzarlo. Otra vez era el aniversario de la muerte de mi madre. Cada año por estas fechas, mi depresión suele recaer con facilidad. La depresión puede mejorar, pero no se cura. Mi cerebro está alterado. Siempre tendré altibajos más extremos que otros, caeré más profundo que otros, incluso el clima puede hacerme tambalear. Estoy condenado a luchar con esto toda la vida, hasta que me venza o muera de viejo y me lo lleve conmigo. Es duro. Pero John siempre está ahí. Estaba frente a la lápida de mi madre. Probablemente nunca le habría agradado John, y él eligió esperar en la entrada del cementerio. Mamá, sigo con John. Siento no poder ser ese hijo ejemplar que encaje en lo que todos esperan. Pero tú siempre decías que yo era tu único tesoro. Mi felicidad también importa, ¿no? Mamá, ahora soy feliz. Hice una reverencia profunda. Luego me incorporé y bajé por la colina. John me esperaba unos pasos más abajo, con una sonrisa cálida. David tenía razón, no debo morir antes del amanecer. Voy a caminar hacia la luz del sol, con el hombre que amo.